Hola, bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa semanal en el que encuentras ideas, estrategias, inspiración para llegar al siguiente nivel, derivado de entrevistas que hago con personalidades. El día de hoy nos acompaña una excelente mujer, una persona que a nivel Latinoamérica es la mejor nadadora de aguas abiertas. Y no solo eso, también es coach, entrenadora, conferencista y comentarista. Me refiero, por supuesto, a Nora Toledano. Nora, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, al contrario, y me siento muy honrada de estar en tu podcast. Bien. Gracias, Andrés. No, hombre, Nora, un placer. Y bueno, empecemos. Tú comenzaste entonces a los 11 años a nadar de manera competitiva y creo que a esa misma edad también te involucraste en aguas abiertas. Platícame de esa parte de tu vida. Sí, así es. Bueno, empecé muy chiquita, siempre me apasionó nadar y el mar. Y mi mamá pues se empeñó en que aprendiera a nadar para que no me fuera a ahogar. Y por muchos años de niña tomé clases de natación y a los 11 años uno de los entrenadores de la alberca olímpica vio aptitudes en mí e invitó a entrar al equipo competitivo. Y a esa misma edad, a los 11 años, cuando empiezo a entrenar en el equipo, mi entrenador Raúl Villagómez, que también tuvo mucha influencia en que yo más adelante me dedicara a hacer aguas abiertas, porque él mismo era nadador de aguas abiertas, él nos llevaba en la pretemporada a nadar a Acapulco, un evento, un maratón muy conocido que es el Maratón Guadalupano. Entonces a los 11 años tuve mi primera experiencia de nadar en el mar. El sábado nadé la prueba de 1 kilómetro, el domingo la prueba de 4 kilómetros y me encantó la experiencia. Y así es como inicio. Muchos años competí en alberca, pero me gustaba mucho ir a nadar al mar. Y también a esa edad empecé a escuchar que había nadadores que cruzaban de un país a otro y empecé a hacer como ese propósito también en el deporte de algún día convertirme en una nadadora del canal, de la Mancha. Ok, ¿Y en qué momento dijiste, de aquí soy, me encantan las aguas abiertas y me voy a dedicar profesionalmente a esta actividad? Bueno, como te platico, competí muchos años en piscina, pero siempre me llamaba la atención ir a nadar al mar. Hice varios eventos de aguas abiertas en México y a los 18 años tomo la decisión de dar el salto ya a las aguas abiertas, ya con el objetivo de en algún momento hacer el cruce del Canal de la Mancha, que finalmente pues lo logro por primera vez en el año 1992. Muy bien. Y dime, para ti, ¿qué significa nadar en el mar? ¿Qué representa en tu vida esta actividad? Bueno, nadar en el mar representa mucho para mí. Primero es como mi lugar seguro, como mi refugio. Es también donde encuentro la calma, donde encuentro paz, pero también es un lugar donde me retan, donde el mar pues es mi maestro y me ha enseñado pues muchas cosas, inclusive descubrir de mí misma y pues bueno, el superar obstáculos, superar retos y también esa sensación de libertad, ¿no? Porque es muy diferente nadar en una piscina donde tienes todas las condiciones bajo control, la temperatura del agua, la línea del fondo, los carriles que no te dejan desviarte. A diferencia de eso, pues en el mar cada día es un reto diferente y cada día tienes que enfrentar diferentes condiciones, como puede ser nadar en agua fría, en aguas nada claras, ¿no? Aguas turbias, con corriente, con oleaje, de noche, con pues toda la fauna del lugar. Entonces, cada día que nadas en aguas abiertas es un escenario y un reto diferente. Fíjate que a mí no me gustaba nadar, la verdad se me hacía muy aburrido hasta que me lastimé y me recomendaron nadar para recuperarme hace como 7 años y ya me encanta y justo a mí me transmite paz, es como un momento de reflexión y lo hago una vez a la semana. Sí. Me gusta en alberca, pero bueno. Sí, también es como mucho silencio y es mucho estar contigo mismo, ¿no? Porque en otros deportes sales a correr y vas con un grupo y vas platicando, o en la bici, y nadar es muy solitario y es como muy silencioso, entonces también te permite ese espacio donde puedes conversar contigo mismo, ¿no? Y bueno, es como un tipo de meditación también. Así es, y te obligas a no tener celular, no estar Totalmente, conectado. así no se echa a perder. Así es. Oye, y bueno, tu gran logro, lograste los 7 mares, cruzar los 7 mares, fuiste la persona número 14 en el mundo en hacerlo. Platícanos primero qué son los 7 mares. Bueno, los 7 mares es un proyecto relativamente nuevo en las aguas abiertas que consiste en nadar 7 estrechos o canales que son los considerados de más alto grado de dificultad en 5 continentes.
Entonces está, por supuesto, el Canal de la Mancha, que es el más tradicional, está el Estrecho de Gibraltar, que es entre España y Marruecos, está el Canal de Catalina, que es en la costa de California, son 34 kilómetros, está el Canal de Molokai en Hawái, que son 45 kilómetros, está el Estrecho de Tsugaru en Japón, es donde se junta el mar de Japón con el Océano Pacífico. Está el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, donde se junta el mar de Tasmania con también con el Pacífico. Y me falta uno, a ver. Y el mar del Norte, el más difícil, el Canal del Norte, que está localizado entre Irlanda del Norte y Escocia. Okay, y de esos, ¿cuál es el que más te gusta? El que más me gusta es Gibraltar. Bueno, el que más cariño le tengo es el Canal de la Mancha, porque ha sido una parte muy importante de mi vida. He regresado muchas veces como nadadora y como coach. Después Gibraltar, porque es un mar muy bonito, es de los menos difíciles, pero aparte es muy emblemático nadar de un continente a otro, ¿no? Nadar de Europa a África y cómo te va cambiando totalmente la escena, ¿no? El escenario de llegar a África. Es un mar con mucha vida marina, un azul increíble. Pero bueno, cada mar tiene lo suyo, todos me gustan. Pero creo que en Gibraltar he disfrutado mucho ir como nadadora y como coach también. Qué bien, yo me acuerdo que cuando tenía 18 años crucé en un ferry de Gibraltar a Marruecos y llegar a un continente nuevo a esa edad era así, wow, estoy como conquistando el mundo, padrísimo. Sí, es otra cultura, ¿no? Es un cambio cultural totalmente de ir de Europa y llegas a Marruecos. Obviamente en un cruce llegas, tocas y te regresas, pero lo bonito también del proyecto de los 7 mares es que puedes combinar tu deporte y viajar y conocer otras culturas y por supuesto cuando vas ahí te cruzas en el ferry a Tánger, a Marruecos y totalmente el cambio cultural, ¿no? Desde las mujeres como van vestidas, o escuchas, ¿no? El llamado a rezar, todo eso es increíble. Así es. Y ahora, ¿el cruce más duro cuál es? El cruce más difícil de los 7 mares para mí fue Molokai, en Hawái, porque es, a diferencia de los otros, es un mar, o sea, las condiciones son muy diferentes, es un mar con agua más templada o más caliente, los otros mares son más fríos, pero es el más largo. Yo no sabía y no quería saber hasta que terminé mi cruce, pero hay 46 especies de tiburón en Hawái, hay una medusa, una especie de medusa que es la portugués Manowar, o se conoce como la fragata portuguesa, que es muy tóxica, o sea, si te toca la piel te lastima. Tienes que nadar de noche, o sea, empiezas en la tarde, todo el anochecer, toda la noche, el amanecer, y hasta que llegas a la isla nadas de la isla de Molokai a la isla de Oahu, que es donde está Waikiki, Honolulu. Y bueno, pues es un mar con mucho oleaje, con mucho viento y muy retador. ¿Y te da miedo el hacer un cruce por lo que comentas de los animales, obviamente la longitud que tiene cada uno de los cruces, el hecho de que cuando sales pues no tienes más que llegar al otro punto si es que no te quieres subir a la lancha? ¿Te da miedo? No, totalmente, siempre. Cada cruce que voy a hacer te impone, ¿no? Nadar en el mar te impone, nadar de noche y a lo desconocido y a la incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Sí, a mí me impone mucho la fauna, los tiburones y lo que me puede encontrar, pero pues también es parte del reto, ¿no? El gestionar tus pensamientos y controlar tus miedos. Y, por ejemplo, el cruce del Mar del Norte es otro de los más difíciles y yo había escuchado historias de terror con ese mar, ¿no? De muchos nadadores que lo habían intentado y no lo habían logrado y hasta habían ido a dar al hospital y yo estaba aterrada. Y por mí misma, yo nunca hubiera escogido hacer ese mar, pero era parte de los 7 mares y si quería lograr ese proyecto, pues tenía que pasar esa etapa. Y bueno, estaba apanicada y ya en el momento que me aventé el clavado y empecé a bracear, como enfoqué mi mente diferente y solamente en nadar, en mi ritmo, en mi técnica, ¿no? En seguir como la parte técnica para llegar al otro lado y pues dejé de lado los miedos, ¿no? Muy bien, y siempre va una lancha acompañándote, ¿verdad? Sí, siempre tienes que llevar una embarcación, traes una embarcación y en algunos cruces también traes un kayakista. O sea, por ejemplo, en el Canal de Catalina traes la embarcación, el kayak, en Molokai también traes embarcación y kayak. ¿Y por qué el kayak? Porque el kayak puede ir más cerca del nadador y desde ahí te van pasando la hidratación. Y en mares donde hay mucho oleaje,
y la embarcación no puede ir tan cerca del nadador por el riesgo que lo golpee, pues trae un kayakista donde pues estás más cerca tienes contacto más cerca, ¿no? Aunque no puedes tocar, o sea, es importante mencionar que las reglas de aguas abiertas y de los 7 mares se rigen básicamente en las reglas de los cruces del Canal de la Mancha, ¿no? Que es el más tradicional. Y entre estas reglas, pues cuando empiezas, nadie puede tocar al nadador, ni el nadador se puede sostener de nada que flote, no puede utilizar ningún material que le dé flotabilidad o propulsión, o mucha gente usa traje de neopreno en esas temperaturas, no. No puedes llevar. No se permite traje de neopreno porque te da flotabilidad, deslizas mejor y te aísla del frío, entonces no se permiten los trajes de neopreno si quieres hacer este reto. ¿Pero de otro material sí? O... No, solamente tu traje de baño normal, estándar le llaman, textil, y es con lo que cruzas, ¿no? También tienes que empezar en una orilla donde no te rodee el agua, llegar a la otra orilla, y pues no te puedes sostener nunca de la embarcación, no puedes tocar la embarcación porque te descalifican y llevas jueces. ¿Y cuánto tiempo dura un cruce aproximadamente? El cruce más corto, que es Gibraltar, de los 7 mares, el más corto es Gibraltar, que son 15 kilómetros, es un cruce como entre 4 y 5 horas. Okay. El cruce más largo, que es Molokai, que son 45 kilómetros, pero con mucho oleaje, de noche, corriente, todas las dificultades, en promedio se hace entre 17 y 18 horas. Wow. Sin parar. Ahora, tú hiciste el doble cruce del Canal de la Mancha. Es una locura. A ver, platícame de ese cruce. ¿Cuánto dura? Ese cruce lo hice en el año 94. Fue, de hecho, mi segundo proyecto de aguas abiertas ya grande. Cuando soñaba hacer el Canal de la Mancha, pues logro en el 92 mi primer canal, sencillo, ¿no? De Inglaterra a Francia. Sencillo no tiene nada, le llaman el sencillo porque es una ida. Y cuando llego a Francia y en 11 horas 35 minutos y pues termino la travesía, me sentía fuerte, ¿no? Y con el ánimo de haber seguido nadando si hubiera sido necesario. Y de ahí pues me propongo una nueva idea, un nuevo reto, hacer la travesía doble. Entonces regreso en el año 94 a intentar el cruce doble. En junio del 94 tengo un primer intento, muy temprano en el verano, el agua todavía estaba muy fría, y nado por 14 horas y media, 3/4 partes del recorrido del doble. O sea, nadé de Inglaterra a Francia, 9 horas 40, que fue un récord mexicano en cruce en un solo sentido. Empiezo el regreso y a la mitad del regreso se canceló la prueba por las condiciones que eran muy extremas. Y bueno, así para no hacer el cuento muy largo, pues decido, después de una reflexión de lo que había pasado, yo no lo consideré que hubiera sido un fracaso, sino nos falló la planeación en cuanto a la fecha para intentarlo. Y algunas cosas como empezar la travesía en la mañana en lugar de noche, ¿no? Cuando es lo más difícil, o yo creía lo más difícil. Entonces, un mes, 5 días después lo vuelvo a intentar y es cuando logro la travesía doble de Inglaterra a Francia y de regreso en 23 horas con 38 minutos. Fui la primera persona de México, bueno, nadadora, la primera mujer latinoamericana y la 6ª mundial en hacer una travesía ida y vuelta al Canal de la Mancha. Wow, felicidades, Nora, qué Gracias. bárbaro. ¿Y cómo planeas y te entrenas para un reto de esta naturaleza? Bueno, pues primero es como tener el objetivo muy claro, ¿no? Es tener cuál es tu propósito, porque al final tener muy claro ese propósito, por qué quieres hacer un reto, es lo que en los momentos difíciles, ¿no? Porque no todo es fácil, o sea, pasas muchos momentos de incertidumbre, de frustración, de miedos, de enojo, de dudas, ¿no? Entonces, tener muy claro ese propósito. Primero, tener muy claro el objetivo. Y bueno, pues con un equipo de apoyo hacemos un plan para, pues, poner como los pasos, ¿no? Como una gran escalera y paso a paso subiendo cada escalón, ir aumentando gradualmente la distancia, ¿no? La tolerancia a la distancia. También a veces son dobles sesiones de entrenamiento, complementar con gimnasio, con carrera, buscar toda la parte del financiamiento, conseguir a los pilotos, hacer las reservaciones, todo el plan de viaje, o sea, como que son muchas cosas que involucran al proyecto. Y pues ir paso a paso, ¿no? Ir paso a paso, no querer como saltarse el proceso, sino a veces son procesos de 2 años, 3 años para un reto, para un reto. Por ejemplo, si tú hoy me dijeras, quiero hacer el Canal de la Mancha,
solamente para conseguir un slot, un espacio, como en el Everest me imagino, para conseguir un espacio para ir, ahorita son a 2 o 3 años, no consigues nada para un año, se ha vuelto como muy popular o con mucha demanda estos cruces, y pues, para empezar pues es una fecha lejana entonces de ahí pues está bien porque también tienes que ir ganando experiencia en aguas abiertas, definir cuál va a ser tu abastecimiento en cada cruce, cada cuánto vas a hidratarte, qué vas a comer, qué cantidad, ¿no? Son muchas cosas que tienes que ir aprendiendo de ti mismo, tus reacciones, nadar de noche, inclusive pues si vas a un mar que sabes, o sea, conocer las condiciones de cada mar y a qué te vas a enfrentar. Por ejemplo, en el Mar del Norte hay otro tipo de medusa, se llama Main Lion Jellyfish, que es como la melena de león, también es como muy tóxica, entonces algunos nadadores con sensibilidad a las aguamalas, pues ya entras con un antihistamínico, ¿no? Entonces es como conocer todo eso y planear para minimizar los riesgos de cada cruce. Sí, ahora es un deporte en solitario, pero tienes un equipo. ¿Quiénes conforman tu equipo cuando vas a hacer un reto de esta naturaleza? Bueno, actualmente estoy yo, me han apoyado amigos, pero bueno, cuando hice estos cruces a un nivel pues podría decirlo alto rendimiento y top, pues tenía a mi entrenador, una psicóloga del deporte, tenía a mi nutrióloga, un médico del deporte, ¿no? El doctor Arturo Heredia, Elsa Chincoya, mi psicóloga, varias nutriólogas. Y bueno, primero mi entrenador fue Raúl Villagómez, después para mi cruce doble tuve a Jorge Villegas, Armando Sánchez, ¿no? He tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores de los cuales también pues he aprendido mucho. Qué bien. ¿Y cómo manejas tu mente? ¿Tú qué vas pensando en el cruce? ¿Tienes alguna especie de ritual o pensamiento específico o lo que se te venga a la mente lo vas asimilando? Bueno, como, a ver, dos cosas separadas. Una, pues rituales sí tengo antes de entrar al mar. Uno es pedirle permiso al mar, ¿no? Y uno de mis rituales pues es al mar donde voy en la playa. Muchas playas son rocas en lugar de arena, entonces busco una roca, le escribo un mensaje al mar. Qué lindo. Y pues le pido permiso de que me deje atravesarlo y llegar con bien. Entonces esa roca pues es como mi ofrenda al mar, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a mentalmente, pues primero hago una visualización de cómo me veo desempeñándome en el cruce, desde técnicamente, ¿no? A qué ritmo voy a empezar, cuántas brazadas por minuto, dónde me voy a ubicar de la embarcación. Normalmente en aguas abiertas tienes que dominar la respiración bilateral, es decir, respirar a ambos lados, pero siempre tienes un lado más cómodo para respirar y depende mucho de dónde venga el viento, la corriente, también los pilotos te colocan de un lado o del otro de la embarcación. Pero si puedes elegir, pues por ejemplo yo escojo ir del lado, se llama de estribor de un barco, que para respirar ir viendo la embarcación. Pues hacemos una estrategia con el equipo, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes me van a escribir en el pizarrón para irme dando instrucciones? Entonces, pues es todo un plan. Y ya en la travesía, pues no puedes evitar de repente tener pensamientos que no te ayudan mucho. Sí, sí, o sea, sí, sucede eso. O sea, pasa, en la mente, pues una parte siempre voy muy concentrada en mi ritmo, en mis brazadas, en ir siguiendo las instrucciones de mi equipo, ¿no? Pero otra parte de la mente, pues la distraigo, canto canciones, ¿Sí? De repente voy, repite y repite una canción, o contando brazadas, o de repente pongo la mente en blanco y simplemente pues disfruto pues como toda la escena. Y pues sí, de repente, por ejemplo, momentos como en la noche, ¿no? Que todo es oscuridad, y imagínate que vas en la total negrura y sientes que algo roza tu piel, pues también la mente empieza a jugarte una mala pasada y pues te empiezas a imaginar que si fue un animal, qué animal fue, todo, y empiezas, bueno, en mi caso, ¿no? De repente empiezas a entrar en pánico. Así me pasó en mi cruce doble, hasta que pues me di cuenta de que pues si seguía con esos pensamientos, pues no iba a llegar muy adelante. Entonces ahí, por ejemplo, puse en práctica un ejercicio que había hecho con mi psicóloga del deporte, que era el cambio de switch o el cambio de pensamiento, y empezar a sustituir todo
en el momento que me diera cuenta que estaba trayendo pensamientos negativos, pues hacer ese cambio de switch, empezar a sustituir por pensamientos positivos o por frases de poder o por imágenes positivas para mí, ¿no? Digo, cada quien pues tenemos pues lo que nos mueve a estar ahí y pues también pues traer muy presente, ¿no? ¿Por qué estás haciéndolo? Muy bien, Nora. Hoy estamos platicando de una manera riquísima, pero tenemos que hacer un corte porque ahora estamos probando bloques de 20 minutos. Es una nueva estrategia de Mundo Ejecutivo. Entonces, si te parece, aquí le paramos en esta primera parte del episodio y continuamos la siguiente semana con la segunda parte. Perfecto. Y amigos, viene de lo más interesante en esta segunda parte, así que nos vemos la siguiente semana en Top Performance con Andrés Pérez. ¡Saludos!